y el siguiente tema pues es el Nobel de Física, que nos hace mucha ilusión porque la mitad del premio ha sido para Sir Roger Penrose y la otra mitad se reparte a partes iguales entre Reinhard Genzel, como dirían ellos probablemente Reinhard Genzel, Genzel y Andrea Ghez. Y por cierto, sobre esto, bueno, tengo un par de comentarios un poco absurdos, pero uno de ellos es que me da un poco, bueno, no, voy a hacer primero el otro comentario, que es que es curioso, ¿no? Aquí estábamos hablando hace, pues en el mes de abril, en el episodio 264, estábamos hablando, bueno, este premio es sobre agujeros negros, ¿no? La parte teórica a Penrose y una parte observacional a los otros dos autores, a Genzel y a Guess. Y justamente estábamos hablando en ese episodio en abril, el episodio 264, sobre el trabajo del grupo de Gravity, en el cual está Genzel, que es de hecho pues no sé si el líder de ese grupo, por lo menos esa investigación, sobre esta famosa estrella S2 que orbita el agujero negro del centro galáctico. Y hablando de ese trabajo, el artículo se titulaba algo así como Observación de la precesión de Schwarzschild en esta estrella, ¿no? Que es una predicción de relatividad general para objetos de este tipo. Y Francis hizo un comentario que me gustaría recuperarlo, si no te importa, Francis, lo voy a rescatar, porque decía algo en ese episodio que, bueno, terminó siendo profético. Y aquí en este clip, en este audio que vamos a poner ahora, Francis habla de este grupo, refiriéndose al paper que estamos hablando, que es el de Genzel, y el otro grupo, que es un poco el competidor, que es el grupo de Andrea Ghez, que también había trabajado en observaciones de esa estrella, ¿no? Decía esto. Pero bueno, es la historia. Pero bueno, al grano, la estrella S2 ha confirmado un efecto. La verdad es que es un trabajo muy, muy bonito el que se puedan confirmar ese tipo de efectos. Y era un efecto esperado, pero muy importante. Y hay dos grupos en competencia. Está este grupo, el grupo Gravity, y hay otro grupo. Y el otro grupo también tendrá que publicar el resultado y confirmar esto. Entonces, cuando los dos hayan confirmado 5 sigmas, pues ya tendremos una confirmación que hará que cierta gente que nomina al premio Nobel no miren quizás a los autores principales. O sea, que ya te lo veías venir. Aunque quizás da la impresión de que tú lo esperabas un poco más a largo plazo, ¿no? Cuando decías que se confirma estas 5 sigmas y tal, pero realmente, bueno, tú ya te veías venir que estos dos grupos se iban a llevar, y además los dos, no uno o el otro, sino los dos, el premio Nobel. Sobre todo por Andrea Ghez. O sea, una de las cuestiones importantes que hay ahora en el Comité Nobel, que bueno, que está muy bien, que está muy bien que se haga, ¿no? Es favorecer el tema de las candidaturas a mujeres, ¿no? Y en física, por desgracia, hay muy pocas mujeres en activo que hayan hecho contribuciones revolucionarias, altamente relevantes y que estén en las quinielas de candidatas al premio Nobel. Esto es muy diferente en medicina o en química. En química y medicina hay muchas más, pero muchas más. Y ahí puede ser más discutible el que haya muchas menos nominadas que hombres, pero en física hay muy poquitas. Entonces, sí, una de las que está en todas las listas era Andrea Ghez. Sumado al hecho de que el premio Nobel de Física fue particularmente injusto con mujeres que ciertamente lo merecieron y creo que indiscutiblemente como Hu y esa gente y no lo tuvo, ¿no? Entonces quizá haya un poco también de detrito conservador en el premio. Digo, hay muchas mujeres que merecieron haberlo ganado y no lo ganaron, ¿no? Claro. Y fijaros, ahora mismo es el único momento de toda la historia de los premios Nobel en el que hay 2 mujeres con el premio Nobel de Física vivas. Nunca han coincidido 2 mujeres con el premio Nobel de Física vivas, ¿no? Y ahora tenemos a Strickland de 2018 y tenemos a Ghez de este año. O sea que están cambiando las cosas, ¿no? Pero ya te digo, es difícil. O sea, por desgracia, no tenemos tantas mujeres en física, el porcentaje de investigadoras es bastante menor que el de hombres y eso provoca que entre los grandes genios pues el porcentaje de mujeres pues también sea bajo, ¿no? Y por eso es difícil encontrar gente a la que nominar. Entonces, entre las pocas que son claras candidatas, pues estaba Ghez y no era difícil adivinar que iba a recibirlo, nunca sabes qué año, ¿no? Nadie esperaba que este año fuera la astrofísica, ¿eh? El año pasado fue a la cosmología y a los exoplanetas. ¿Quién iba a imaginar que este año iban a dar otro premio a la astrofísica? Todas las apuestas iban hacia la física de estado sólido o cosas así, física de materiales.
Y luego, por otra parte, está la parte de Penrose, que yo ahí también tengo el comentario de que esto, admito que me produjo no sé, bueno, me enfadó un poco porque me alegro mucho de que le den un premio a Penrose, pero eso quiere decir entonces que toda esta historia que nos habían contado sobre por qué no se le daba a Stephen Hawking cuando vivía, sobre que, bueno, son trabajos muy teóricos, este es un premio que está entre sus bases fundacionales está el que tiene que ser algo aplicado, que sirva para el beneficio de la sociedad. Entonces todo eso era una milonga. Sí se podía dar un premio Nobel a un teórico que haya dedicado su vida a estudiar los agujeros negros y la relatividad general. Entonces se le podía haber dado a Stephen Hawking. Y quizás la pregunta que surge, que les dejo aquí, les pregunto a ustedes, es si Hawking estuviera vivo a día de hoy, ¿hubiera compartido este premio con Penrose? Gastón, ¿tú qué opinas? Yo puedo tener mi conjetura y en eso va mi opinión, que poco importa. Supongo al comité Nobel no le importa en absoluto, pero en consonancia con estos dos premios, yo creo que si no tuviese que separar estos premios en dos, yo creo que sí, que en efecto, si Hawking estuviese vivo, tendría que haberlo compartido con Penrose, más allá de que el resultado particular de la leyenda, que siempre es una excusa, es un artículo de fines del 64 en el que Hawking no participa, pero ciertamente está en el linaje teórico que luego continuó el trabajo de Hawking y Penrose, así que yo creo que bien hubiese cabido darle el premio a los dos en ese sentido, o haber dado este premio 3 años antes, cuando Hawking estaba vivo. Y si uno quería luego darle un premio a Gensel y Guess, que sin duda lo merecen, bueno, quizá podría haberse le dado también a Jeff Dolleman por la fotografía de M87 Estrella el año pasado, ¿no? Que si bien no es el centro galáctico, está en consonancia, ¿no? Con la leyenda de haber descubierto la existencia de agujeros negros supermasivos en los centros galácticos, que es la leyenda del Nobel. Yo creo que hubiese partido este premio en dos, uno 3 años atrás, cuando Hawking todavía estaba vivo, y otro incluyendo a Dolleman en esta terna imaginada por mí, digamos. Esto es una cosa sorprendente, que a mí me ha sorprendido también, ¿no? Y es el hecho de que se haya saltado por encima del telescopio de horizonte de eventos, de esa imagen de M87 Estrella, para ir a la astrofísica, ¿no? A esto, al estudio de esta estrella S2 y el agujero negro supermasivo. Cabe decir que la película tomada del movimiento de estrellas en el centro galáctico, en el centro de nuestra galaxia, esta órbita de 16 años de S2 en torno al agujero negro del centro galáctico, es anterior. Si uno quiere respetar esa suerte de historicidad, está bien dárselo primero a ese resultado, ¿no? Que ya era abrumador, era una película de la órbita de estrellas en torno al centro galáctico, donde claramente era un agujero negro. Claro, la fotografía de la silueta de un agujero negro que está 2000 veces más grande y es 2000 veces más grande, es quizá, al menos quizá para nosotros, creo que lo compartimos, mucho más interesante, no sé, de algún punto de vista. Pero bueno, respetando esa historicidad, me parece bien haberse dado primero a los que observaron el movimiento de S2 en torno a Sagitario Estrella, ¿no? Pero bueno, yo encontré el resultado de la fotografía de Event Horizon Telescope de Dolleman y su equipo el año pasado mucho más, no sé, excitante. No sé si excitante es un... También hay una cuestión importante a recordar, el tema de las candidaturas. El EHT y, por supuesto, su líder, Dolleman, han empezado a recibir candidaturas este año pasado, ¿vale? Porque la fotografía es de principio de año, ha dado tiempo, porque las candidaturas se recopilan entre septiembre, finales de septiembre y principios de enero, o finales de enero. Sí. Ha dado tiempo a que hubiera candidaturas, pero no muchas candidaturas. Claro. Algo que con toda seguridad lleva recibiendo... Bueno, no, pero LIGO puede haber recibido muchas candidaturas de antes, gente relacionada con LIGO. No vayas a pensar que ha sido algo muy, muy inmediato. Y también es que LIGO probablemente haya recibido muchas más candidaturas de las que ha recibido AHT. Sí. Sí, pero quiero decir que fue breve también. Desde la detección de las ondas gravitacionales a premiarlo con el Nobel pasó muy poquito tiempo. Debe haber sido un récord. Aquí no es récord, porque el récord es lo de la simetría, la simetría, el premio fallido para Hu, ¿no? Para Wu, que fue meses, fue por la coyuntura.
Pero bueno, era un premio muy esperado y seguro que hubo nominaciones previas a esta gente, porque el tema de ondas gravitacionales pues, se estaba trabajando y seguro que había gente que nominaba a los ondas gravitacionales, aunque no hubiera un gran anuncio oficial ni un gran... Si lo pensamos, el de Higgs y Englert también fue bastante rápido, ¿no? Desde mediados de 2012 hasta, no el de ese año, pero el año siguiente, si no me equivoco, fue el premio para También ellos. hay gente que ha acumulado seguro premios, o sea, nominaciones. Sí. O sea, una persona como Higgs, que la verdad, reconozcámoslo, o sea, es una cosa que yo siempre lo digo, pero mucha gente pues se lo olvida. Higgs nunca ha hecho nada en su vida, ¿vale? O sea, Higgs escribe 2 o 3 artículos y abandona la investigación. Trabaja entre 1964 y 1966, después de haber hecho la tesis doctoral unos 10 años antes. O sea, Higgs no ha hecho absolutamente nada en su vida, no ha defendido para nada el campo de Higgs. Pero ha tenido la chorra de que por casualidad la persona que tenía que dar la charla en un congreso en 1972, el único que tenía cerca era Higgs. Y le preguntó, Higgs, coméntame la historia de la rotura de simetría. Y Higgs le dijo, mira, no tengo ni zorra idea de cuál es la historia de la rotura de simetría. No tengo ni idea de qué va eso. Solo te puedo contar lo que yo hice. Y se lo cuenta. Y entonces este señor que tenía reciente esa historia dice, y Higgs hizo tal, y no sé cuánto, y el campo de Higgs, y la partícula de Higgs, y todo de Higgs. Y de repente, en un verano, la gente joven conoce la rotura de simetría única y exclusivamente por Higgs. Nadie conoce a Kibble, nadie conoce a Bruno Engler, o a Anderson, o a todas las personas que trabajaron. Sin Kibble, Kibble fue el gran desgraciado de ese premio, tenía que haber recibido el premio, es el que realmente trabajó, el que realmente puso a Salam a trabajar en el tema, el que provocó que Weinberg al final acabara usando el modelo de Higgs. O sea, sin... Bueno, Englert también es alguien que sigue trabajando activamente claro, a su edad. Engler y Brut siguieron trabajando toda la vida sobre la parte supersimétrica, ¿no? La parte de extensiones del modelo y reivindicaron mucho el tema, ¿no? Pero Higgs nunca hizo nada. O sea, Higgs se divorció de la mujer y estaba tan enamorado que dejó de dar, solo se dedicó a dar clases y a rascarse la barriga. Wow, pues yo no tenía idea de nada de esto. Esto parece que merita dedicarle algo más de tiempo a, bueno, a hablar de este tema Higgs. en 1966, que fue el último científico que hizo Higgs, fue de la famosa gira que hizo por Estados Unidos, que dio varias conferencias. Eso es lo único que publicó y eran resúmenes de lo que se había hecho en el 65 y 64. Y ya no volvió a hacer nada más, no investigó nunca nada más, no publicó nunca nada más. ¿Vale? Higgs tiene un índice H absolutamente paupérrimo, porque no ha hecho nada, no ha escrito artículos. Vale. Bueno, está Pero bien. pues vamos al premio. Sí, Probablemente la imagen de HT que acabe conduciendo al Nobel, porque acabarán teniendo un Nobel, o sea, la colaboración en HT yo creo que sí que acabará obteniendo un Nobel, será cuando empecemos a hacer física de verdad con las imágenes de HT, porque no estamos haciendo física. Porque ahora mismo la sombra del agujero negro depende fundamentalmente de la masa, no depende del spin. Lo que queremos es estudiar los agujeros negros. Y las imágenes del telescopio del horizonte de eventos nos van a permitir estudiar los agujeros negros como nunca antes hemos podido. Pero cuando pasen unos años, aumente la resolución, tengamos nuevas técnicas de análisis, hay que esperar, hay que ser pacientes. Esa idea de por qué es una noticia muy famosa durante un año, tiene que recibir el Nobel, no va a recibir el Nobel. Recibirá el Nobel por este trabajo, por el primer trabajo, pero lo recibirá una vez que esto se convierta en una herramienta que los astrofísicos usen para estudiar pues, el spin y las propiedades del disco de acreción y del agujero negro, que ahora mismo no podemos hacerlo, por desgracia. De todas formas, Francis, aumentar la resolución no veo mucho más. No parece, quizá la longitud de onda, yéndote a longitudes de onda más cortas. Sí, aumentándolo a 300 y tantos de gigahertz, por ejemplo, ¿no? La imagen es de 230 gigahertz. Obviamente no estamos hablando de aumentarlo un orden de magnitud, pero sí mejorarlo mucho. De unas decenas de microsegundos de arco a una decena de microsegundos de arco. Vale, o sea, es un factor, pero no va a ser órdenes de magnitud. Sí, pero es un factor importante, entendiendo que estamos ya resolviendo regiones comparables con el horizonte de eventos, ¿no? Un factor ahí es importante. Vale, o sea, pero mi augurio es que no va a ser un premio Nobel cercano. Es decir, puede que tengamos que esperar unos 15 años para que esto se reciba el premio Nobel, ¿eh? Bueno, por suerte Shep es joven.
Claro, claro. Pero te quiero decir que no es una cosa inmediata, ¿vale? Que no penséis que como el caso del bosón de Higgs, que ya había muchas nominaciones previas, que había mucho trabajo previo y que parecía que era una cosa que el año que ya tenían que dárselo, porque ya está a punto, ¿no? El LEP ha descubierto el bosón de Higgs. Bueno, es que se equivocó. El Tevatron está a punto, hay que dárselo, pero no lo ha logrado. Pero con esto no. Con esto, el momento en el que las imágenes de HT se conviertan en una herramienta útil, que todavía no lo son espectaculares, son todo lo que tú quieras, pero no son útiles, en ese momento, que puede costar 15 años que se logre, le darán el premio Nobel. Si les parece, a mí me envió ayer Alberto Aparici un audio, esto que ni siquiera no me lo mandó para publicar ni nada, sino comentando cosas por WhatsApp, me mandó un audio mensaje y como él se explica también, incluso aunque no esté con un micrófono delante, pues se me ocurrió que podíamos ponerlo para conocer un poco también la opinión de Alberto, ¿no? Ya que él le hubiera gustado haber estado hoy aquí también en la tertulia, porque este es un tema que le gusta mucho comentar, esto de los premios Nobel, pero no había podido. Y nada, le pedí permiso para poner este audio, así que si les parece escuchamos la opinión de Alberto. Me duele en el alma no poder estar en la tertulia de los Nobel esta semana, de verdad. Pero mira, los astros se han alineado de mala manera. Menos mal que está Francis, que sabe mucho más de la trayectoria de Penrose que yo y lo va a contar todo súper bien y tal. Pero, joder, me parece un premio súper bonito porque premia algo muy, no voy a decir aplicado, pero como muy experimental, muy de, oye, tenemos que demostrar que este objeto existe. ¿Cómo coño hacemos para demostrar que esto existe? Y premia algo ultra teórico, ¿no? Penrose diciéndonos, oye, que igual las ecuaciones las podemos entender mejor utilizando este tipo de coordenadas y este tipo de cosas. Y a lo mejor debemos darnos cuenta de tal y cual. Es como un premio súper completo, es muy bonito, es realmente bonito. Tengo amigos quejándose amargamente y con razón de que solo se premia a cosas como que son muy conceptuales, ¿no? Tengo un amigo que hace cosas de física de sistemas complejos, física no lineal, y dice, joder, ¿qué pasa? ¿Que en sistemas dinámicos no hay nada que se pueda premiar? Y tiene toda la razón. Y a mí se me ocurre también, por ejemplo, climatología. La climatología no se ha llevado ningún Nobel de física, es increíble, le han dado el Nobel de la Paz al IPCC y no han dado... En fin, parece que los Nobel están como súper sesgados hacia cosas que sean muy conceptuales, ¿no? Que hagan titulares muy majos y que a mí me gustan mucho, claro, pero es una pena en ese sentido. Deberían tratar de balancear. El LED azul, que tantas críticas se llevó, en mi opinión era un paso en la buena dirección. Bueno, la climatología o la física solar, yo qué sé, ya puestos a decir, ¿no? ¿Para qué sirve el LED azul, aparte de para hacer coche de policía? Bueno, el LED azul no se premió el LED azul, ¿vale? O sea, este es un grave error que ha habido históricamente. El premio fue al LED blanco. Para construir un LED blanco, lo que se hace es una multiestructura, una heteroestructura, en la que tienes un LED azul, un LED verde y un LED rojo, combinados en una única estructura que te da la luz blanca. Entonces, el gran problema para fabricar el LED blanco, que ya se utiliza en iluminación pública, que ya hay LED blanco en todas nuestras casas, que ha sido la gran revolución, fue necesario primero pasar por el LED azul. Entonces hubo toda una historia de casi 30 años para lograr el LED azul. Una vez logrado el LED azul, el premiado que se llevó la mitad del premio, se llevó el premio por haber conseguido el LED blanco. Fue algo muy rápido, fue de muy poco tiempo. Sacar el LED blanco y rápidamente comercializarlo y convertirse en una persona que ha ganado dinero con ello. Lo entiendo, pero pregunto, ¿qué nos ha enseñado sobre la naturaleza? Entendiendo que desde el punto de vista etimológico incluso es lo que un premio Nobel de física significaría, ¿no? Quizás por ahí venga un poco. No tenga que ver con titulares rimbombantes ni con sesgos de dextros académicos, sino con la filosofía del Nobel en cuanto a premiar un resultado que nos enseña algo sobre la naturaleza. Pero bueno, es que eso no es verdad, ¿vale? O sea, no es verdad, Gastón, no es verdad, no está escrito en ningún sitio que el premio Nobel premie a algo que nos aporte algo de la ciencia. Lo que pone explícitamente el testamento de Nobel es que tiene que ser algo que cambie a la humanidad, algo que afecte a la humanidad. Y los desarrollos tecnológicos como la radio, como el radar, como los grandes avances tecnológicos, era lo que tenía en mente Alfred Nobel cuando pensó en el premio Nobel de Física. Cosas como la radioactividad, cosas como los rayos X.
nunca pensó en que se dieran los premios a descubrir un agujero negro o a ver No. en un telescopio un exoplaneta. Eso Estoy de nunca acuerdo. se pensó como Estoy de premio. acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que no esté escrito, porque depende de cuán exégeta uno quiera ser. La mera palabra física significa eso. Sí, bueno, ya si quieres llamarlo así, pero Así que está escrito. Vale, se acepta. Pero que te quiero decir que en principio la idea original era que fueran cosas que repercutieran en la sociedad y que tuvieran un objetivo. El premiar a cosas que no tienen un objetivo, una aplicación clara y que impactan de forma clara en la tecnología y en la buena calidad de vida de las personas, no era el objetivo de Alfred Nobel. Alfred Nobel era famoso por el tema de la dinamita y lo que quería era limpiar su nombre, que quedara esa mancha, ¿os acordáis de la famosa necrológica que le hicieron cuando se murió su hermano? El gran petrolero ruso, ¿no? Que aprovechó el petróleo de Rusia. Se muere el hermano, Alfred Nobel nunca había estado en Suecia, él no iba nunca a Suecia, estaba en París, obviamente, él vivía en París. Y se encuentra con la necrológica en los periódicos de París, nadie sabía que existían 3 hermanos Nobel. Y que se ha muerto uno, pues se ha muerto el que vive en París. ¿Quién vive en París? Pues Alfred, pues se ha muerto Alfred Nobel. Y lees en un periódico por la mañana que tú te has muerto. Y que además no solo te has muerto, es que eres un cabrón. Porque además has matado a no sé cuánta gente, porque todo lo que te has inventado ha servido para los militares, porque has destrozado la vida de cantidad de personas, eres la peor persona del mundo. Y entonces tienes al lado a tu pareja, que es una, bueno, de la, ¿cómo se llama esto? La realeza no, los otros, los que tienen título. Italiana. Nobleza. De la nobleza italiana, y ella te dice, mire, ¿por qué no querías un premio Nobel? Y así, unos premios en tu honor para limpiar tu nombre, que estaría muy guay, no sé qué, no sé cuánto, y él crea los premios en su testamento. Y después ella le dice a él, pero se te ha olvidado algo, es que yo también tengo que recibir un Nobel. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué no creas también un premio de la paz? Reformas el testamento, añades un premio de la paz y que yo sea una de las candidatas, ¿no? Vale. Y así tenemos el premio Nobel de la Paz, que surgió después de los otros premios. Pero el objetivo de los premios era limpiar su nombre. Y limpiar su nombre aportando cosas. Entonces, todo el que aportara cosas a la humanidad y que hiciera progresar la humanidad de manera limpia, de manera sana, de manera no militar, no lo que esa nota de prensa había contado de su muerte, pues es lo que pretendía Alfred Nobel. Entonces, bueno, es verdad que los premios después se convierten en lo que el Comité Nobel quiere. Pero el objetivo original era premiar cosas tipo el LED azul y el LED blanco, en lugar de premiar cosas tipo un teorema matemático sobre los agujeros negros en relatividad general. No, que se murió Nobel. No sé si Ignacio tiene algún comentario, alguna pregunta sobre algo de esto que hemos estado... No, yo estoy bastante de acuerdo con Francis. Al final se busca que haya esa aplicabilidad por la historia propia de los premios, pero pues evidentemente yo ya dije antes, a mí me tira la ciencia básica y no me voy a quejar porque sean excepciones, pero es verdad que no está necesariamente dentro de la filosofía y dentro de la tendencia que ha mostrado el Nobel durante tantos años el premiar a lo que tiene valor en sí mismo, un conocimiento en sí mismo. No es tanto esa epistemología, como estaba comentando Gastón, como simplemente la praxis que se asocia a ella. Yo tengo que decir que a mí me sorprende la deriva que lleva en los últimos años el premio. O sea, me sorprende, me gusta, porque a mí me gusta, a ver, yo estudio astrofísica, o sea, claramente me interesan cosas que no sirven absolutamente para nada, pero que estimulan la imaginación y que te hace plantearte dónde vivimos y quiénes somos y esas cosas, ¿no? Eso me gusta. Pero el premio Nobel nunca había sido sobre eso, había sido pues eso que estamos hablando, el LED azul, en fin, cosas que tienen que ver con nuevos materiales, si quieres incluso investigación de física fundamental, de física de partículas, porque eso puede llevar a entender mejor, a poder manipular mejor el mundo subatómico, no sé, que hasta siempre se dice, ¿no?, que lo que hemos aprendido de la física cuántica está detrás de todo lo que hace nuestra vida cotidiana hoy en día con los ordenadores, los semiconductores y todo eso. Al final lleva mecánica cuántica ahí detrás, ¿no? Llevamos unos años en los que tenemos premios Nobel de ondas gravitacionales, de agujeros negros, o sea, de cosas que son como muy, bueno, decía Alberto, conceptuales, ¿no? Que incluso para un astrofísico son cosas efectivamente muy abstractas. Y no me quejo, me encanta, pero me sorprende y me parece que está cambiando, que como que las reglas del juego están cambiando. Y supongo que va siguiendo un poco también el interés mediático y el interés de la gente. Es decir, que a la gente
seguro que recuerda más el premio Nobel de las ondas gravitacionales que el del LED azul, ya que estamos hablando de eso, ¿no? Pero ¿cómo no lo vas a recordar más? O sea, no es una cuestión solamente, a ver, dejémonos de joder. Sí, sí, pero que no es Las por... perturbaciones del mismo espacio-tiempo pueden ser detectadas a una escala menor que el protón, generadas por dos astros que existen a miles de millones de años luz de nosotros, o lo que usa la policía para molestar a adolescentes. O sea, dejémonos de... No. Sí, sí. No, pero si yo... Le pierde a Gastón la pasión, ¿no? No, sí, se nota. No, lo cierto es que tenéis que recordar que en los primeros 20 años del premio Nobel, el premio Nobel era un premio absolutamente intrascendente, ¿vale? Una cosa absolutamente ridícula, y había rumores, por ejemplo, el famoso de Einstein de su divorcio con Mileva, ¿no? En el que puso explícitamente, como todo el mundo dice que me va a dar el premio Nobel, pues seguro que me lo van a dar, y porque este premio se lo dan a todo el mundo. Y cuando me lo den, pues el dinero para ti, ¿no? Y para que cuides nuestros hijos muy bien, ¿no? Porque están los pobrecillos tan regular. Y muy bien, pues yo me dedico a mis cosas, ¿no? Cuando a Alfred Nobel, perdón, a Einstein le dan el premio Nobel, él no va a recoger el premio Nobel, pero se va a molestar a recoger el premio Nobel. Le pilló de camino a Japón en un barco, pero él ni molestarse en ese asunto, es una cosa irrelevante, que lo recoja al que le dé la gana, que me da lo mismo. Para mí no es el dinero y yo no quiero aparecer ahí. Pues este premio no es irrelevante. En 1921 le iban a dar el premio a Albert Einstein porque era el único que estaba recibiendo un número grande de nominaciones. Todo el mundo estaba nominando a Albert Einstein, había que darle el premio Nobel a Albert Einstein, pero en el comité se negaron a dárselo, ¿no? El gran opositor, Wolfman, o algo así se llamaba, era un oftalmólogo que recibió el premio, un oftalmólogo que recibió el premio Nobel de Medicina y el de Física, estando él como miembro en el comité que daba el de Física. Y que iba a ser la primera persona que recibía el mismo año 2 premios Nobel, porque la óptica física y la en el mismo año. En el mismo año. Entonces, él dice que él, prefirió no recibir el de Física, solo el de Medicina, hizo ese favor a la humanidad, él se quedaba solo con el de Medicina, ¿no? Y solo le dieron el de Medicina, ¿no? Y después, claro, por supuesto, se quedó como miembro del Comité Nobel de Física hasta el 29, estamos hablando de 1911, ¿vale? Y este hombre pues, era un antirrelativista y decía que las tonterías que contaba Einstein que no merecían nada, porque él había escrito un artículo, porque los oftalmólogos, como bien sabe Gastón, los oftalmólogos son expertos en relatividad, ¿vale? ¿Quién va a saber más relatividad que un oftalmólogo? Entonces, él había escrito un texto explicando que todas las teorías de Einstein estaban completamente mal. Seguramente podría argumentar que él tenía buen ojo para distinguir un buen artículo de uno malo. Entonces, pues, tanto hablar de observadores. Claro, en 1921 le encargan a él hacer el informe sobre el premio Nobel de Einstein. Y él hace un informe diciendo, sí, es la persona que más nominaciones recibe, pero su trabajo es una basura. Está claramente demostrado que es una basura, y de hecho yo tengo un artículo que dice que es una basura. O sea, que esto no se le puede conceder. Y tuvo una gran pelea diciendo, es que no le podemos dar el premio Nobel a nadie, porque se nos va a ver el plumero. Se nos va a ver el plumero de que este premio es una basura y de que necesita dárselo a la persona más nominada, que todo el mundo cree que... Porque, claro, el resultado del eclipse solar fue un resultado súper espectacular que llegó a todos los medios y Einstein se convirtió en una enorme figura. Entonces, había que dárselo. Entonces, en 1922 dicen, es que hay que dárselo. Hubo unas peleas internas y entonces, tras esas peleas internas se decidió, bueno, vamos a hacer una cosita. Se lo damos a Einstein por otra cosa. Que otro de aquí del comité haga un informe sobre otra cosa, algo cuántico, qué cosa que haya hecho Einstein, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, qué cosa que sea. Y se lo damos por eso, pero si me hacéis presidente del Comité Nobel de Física. Y a partir de 1923, este señor ya era, como oftalmólogo, presidente del Comité Nobel de Física. ¿Vale? La persona que más poder tenía en el Comité Nobel de Física era un oftalmólogo. ¿Vale? O sea, os quiero decir un poco cómo eran los premios Nobel en aquella época, porque a veces pensamos que ahora no, ahora es completamente diferente. Ahora tú reconoces a los físicos que salen a anunciar el premio y en función del físico que es, sabes por dónde van a ir los tiros. Claro, justo en el momento, minutos antes de cuando van a anunciar el premio, pero ya los conoces. Pero en aquella época esto era muy, muy diferente a como es en la actualidad, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Sí. Es que, bueno, también bueno, una cosa que suelo decir es que el premio prestigia al premiado, pero también el premiado prestigia al premio, ¿no? Entonces, por eso digo que la trayectoria del Nobel para convertirse en el premio de referencia es porque a lo largo de la historia han ido seleccionando a quién se lo van a dar de forma que tenga mucha repercusión.
Entonces, el factor mediático evidentemente juega su papel también. Y hoy en día, pues hay que reconocerlo, o sea, este tipo de cosas conceptuales, como decía Alberto, son muy mediáticas. Es decir, a la gente le interesa más, como decía Gastón, las perturbaciones del espacio-tiempo producidas por dos objetos súper exóticos en los confines del universo, que a lo mejor, en fin, otros avances en física de materiales que puedan ser, pues que a lo mejor pueden tener más utilidad práctica cotidiana, pero que no son tan llamativas desde el punto de vista intelectual. Y a mí es una deriva que me gusta, insisto, me parece bien, pero es un cambio. Es un cambio. Y de hecho, vamos a ver, todavía la parte esta de las estrellas dando vueltas alrededor de un agujero negro, bueno, puedes decir que dentro de lo que es la astrofísica tiene algo de práctico porque dice, bueno, hemos descubierto que ahí hay un agujero negro muy grande. Y hemos estado observando estrellas y hay observaciones con telescopios. Pero la parte de Penrose, lo que hace Penrose es matemática. Es decir, es medio premio Nobel a las matemáticas. Y el que dieron el año pasado a Peebles es también muy teórico. O sea, eso es algo muy abstracto y muy conceptual. Entonces, estamos empezando a ver premios Nobel a trabajos matemáticos. Penrose, básicamente, bueno, esto estuvimos hablando en el episodio que hicimos de especial sobre Stephen Hawking, que creo que salió pues unos días antes de su fallecimiento, por casualidad, con un especial con José Edelstein y con José Alberto Rubiño. Ahí hablamos mucho, analizando los papers de Hawking, muchos de ellos eran en colaboración con Penrose y muchos de sus trabajos, sobre todo en los años 60, 70, eran pues trabajos que o en colaboración o en la misma temática y la misma línea en paralelo a los de Penrose. Y muchos de ellos son, o sea, Penrose realmente lo que hizo fue desarrollar una visión geométrica de las ecuaciones de Einstein y de la relatividad general que le permitió abordar muchos problemas. Entonces, sobre todo son trabajos de geometría, de matemáticas, de entender las singularidades, de lo que significan en la teoría. Que, bueno, si quieren podemos comentar ahora eso un poco más, ¿no? Pero es matemática, todos estos trabajos de Penrose. Y eso me parece muy resaltable. Es decir, algo está cambiando en estos premios Nobel, por lo menos en los de física. Y bueno, a mí me parece bien, pero fíjate, estamos hablando de premios a ondas gravitacionales, ya hemos tenido el de los púlsares, que era un poco una detección indirecta o demostración indirecta de las ondas gravitacionales, hemos tenido el de LIGO, ahora estamos teniendo estos de agujeros negros. Habrá más, porque con esta discusión, ya que se permite también la parte teórica, esta discusión sobre la paradoja de la información, alguien en algún momento, entre, no sé, Maldacena, Susskind, Polchinski, alguna de esta gente acabará llevándose también un premio Nobel, seguramente también sobre agujeros negros. Parece que va a haber varios premios Nobel sobre agujeros negros también. Valga el lapsus. Perdona, Héctor, Polchinski ya falleció, desgraciadamente. Ah, no lo sabía. Vale. Bueno, pues entonces no. Pues Polchinski no. Pero igual, un comentario sobre el resultado de Penrose. Es cierto que es un resultado matemático como tantos otros de los premios Nobel en física otorgados antes, ¿no? También. En particular Higgs, ¿no? Higgs también, si uno se pone a pensar por qué esa predicción tiene que ver con un aspecto puramente matemático, ¿no? Que es la invariancia de Gauge, tenía que ser sostenida, incluso antes de que se entendieran las razones matemáticas de ese requerimiento. Pero sobre todo hay que ponerse en el lugar del trabajo de Penrose, que es a finales del 64, cuando lo escribió, se publicó en el 65. En ese momento, la gente creía que los agujeros negros no existían, a pesar de que las ecuaciones de Einstein los predecían como soluciones. Creían que eran soluciones, eran soluciones idealizadas. Es decir, que esas peculiaridades que hacen que un objeto que colapsa, una estrella que colapsa sobre su propia gravedad y se sume a sí misma en una oscuridad debido a su gran campo gravitatorio, eran artefactos del hecho de que las soluciones que conocíamos hasta ese momento, que eran la de Schwarzschild de 1916 y la de Kerr de 2 años antes, de 1963, eran extremadamente simétricas. La de Schwarzschild era esféricamente simétrica, estática, la de Kerr describía la rotación y era un poco blonda, pero igual era axialmente simétrica, exactamente axialmente simétrica y estacionaria. Entonces la gente creía
que está bien, estas soluciones de las ecuaciones de Einstein son soluciones exactas, pero no van a representar un resultado físico de la naturaleza, porque en la naturaleza las cosas no son tan simétricas, se creía. Por eso es importante entender que el teorema matemático, totalmente de acuerdo, de Penrose, lo que prueba es que independientemente de si es simétrico o no ese colapso gravitacional, igual se forma un agujero negro. Así que a partir de ahí es que recién la gente comenzó a tomarse seriamente los agujeros negros. Ya no era una peculiaridad de la simetría naturalmente irrealizable debido a su perfección en la naturaleza, sino que cualquiera fuera este colapso gravitacional de la estrella debido a su propia gravedad, igual iba a dar origen a un agujero negro. Recién ahí, una década antes de haber sido observadas las primeras evidencias astrofísicas de que existían, recién ahí la gente se los tomó seriamente. Entonces, y pensemos que ni siquiera Einstein se los tomaba seriamente. Hubo un oscilar en su creencia sobre los agujeros negros, pero él creía también que las soluciones de Schwarzschild eran soluciones idealizadas. Entonces, en realidad es un resultado matemático, pero que fue de mucha importancia para la física. Recién ahí comenzó el tomarse los agujeros negros seriamente, ¿no? Como una posibilidad, ¿no? De todas formas, yo creo que cuando hablamos de agujeros negros, me parece que habría que distinguir dos cosas, ¿no? Que una cosa es el concepto matemático, la solución de Schwarzschild que tú has mencionado ahora, que es una idealización, es una solución estacionaria, una idealización matemática, y otra cosa es el concepto, cuando un astrofísico habla de un agujero negro, no tiene por qué estar hablando de la misma cosa, en el sentido de que hablas normalmente de un objeto con un horizonte, ¿vale? Un objeto con un horizonte, más allá del cual ni sabes ni te importa mucho lo que hay. O sea, no sabes si hay una singularidad, si la naturaleza produce singularidades o no las produce, eso es un poco irrelevante, ¿no? Y de hecho podemos pensar que seguramente no, porque una singularidad es una solución patológica, ¿no? de tus ecuaciones. Bueno, uno podría desear, pero en realidad no puede pensar que no, porque de hecho hay teoremas que muestran que sí. O sea que uno tiene, digo, también de Penrose, en efecto. Claro, pero son teoremas que parten de relatividad general como punto de partida, ¿no? Que uno podría pensar que no es una descripción completa y que es una aproximación, pues que ahí ya a lo mejor ya tienes que lidiar con gravedad cuántica y que ya ahí a lo mejor hay algo que te suaviza a lo mejor ese punto, ¿no? Pero que en cualquier caso, o sea, cuando decimos que la astrofísica ha demostrado la existencia de agujeros negros, lo que ha demostrado es que existen objetos que desde fuera se ven como agujeros negros, que se comportan como agujeros negros, pero que tú más allá del horizonte no sabes lo que contienen, ¿no? Y creo que habría que distinguir entre esas dos cosas. O sea, la astrofísica no ha demostrado que existan soluciones de Schwarzschild, por lo menos del horizonte hacia adentro. Que del horizonte para afuera se comporta como un agujero negro, pues sí. Bueno, sí, bueno, pero afuera es la solución de Schwarzschild, ¿no? O sea, es decir, puedo luego empalmarla con otra cosa, lo que pasa ahí adentro puede ser otro universo, puede ser algún tipo de materia o sustancia, puede ser incluso si uno adhiere a otras teorías como las de Fastball y esas cosas, pensar que ni siquiera es una geometría bien definida. Hay un montón de posibilidades. Pero si nos atenemos a la física, no solamente comprobada experimentalmente, sino la que comprobamos experimentalmente todos los días cuando usamos el celular, que es la teoría de la relatividad general, en efecto, hasta donde entendemos con esas teorías, lo que vemos es totalmente compatible con ella, dada la precisión que tenemos de las observaciones, que es mucha, reconozcamos, estamos hablando de resoluciones angulares de 20 microsegundos de arco, 40 microsegundos de arco, con diferencias temporales de 10 a la menos 15, digamos, ¿no? Delta T sobre T de 10 a la menos 15. Hasta donde sabemos esa teoría es perfecta, ajusta perfectamente las observaciones, y teniendo en cuenta eso, todo es compatible con que los agujeros negros que vemos ahí son la solución de Kerr o de Schwarzschild. Y es cierto, uno sabe que la teoría de la relatividad general es una teoría que está destinada a ser incorrecta, porque es inconsistente con la mecánica cuántica, que también es una teoría que también comprobamos muy bien y que en efecto en algunas escalas microscópicas será corregida por otra mejor. Pero esas escalas microscópicas, que como bien explica Héctor, quizá nos muestren que las singularidades no sean tales, a escalas del horizonte son totalmente desdeñables. O sea que uno puede confiar bien en las teorías de la relatividad general a escalas de un horizonte, que son cosas bastante grandes. Los horizontes tienen como mínimo unos 10 kilómetros, ¿no? Estas escalas. Por eso digo distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es el horizonte, o sea, hay dos características de un agujero negro. Una es el horizonte y otra es la singularidad. Entonces yo creo que el horizonte es lo que tenemos bien establecido.
Sí, es que esa es la definición de agujero negro, ¿no? Si el día de mañana nos fuese dado formular una teoría consistente, pongamos la teoría de cuerdas o alguna otra, ¿no? Consistente, que muestre que en efecto cerca de los agujeros negros no hay una singularidad, no hay un punto donde las leyes de la física se quiebran, y creo que todos creemos en eso, porque si creemos que la física es una descripción del universo en todo punto, igual así sería llamado un agujero negro y tendría todas las propiedades de un agujero negro, porque lo que lo hace como tal es la existencia del horizonte, ¿no? No la existencia de la singularidad. La existencia de la singularidad es, de hecho, un problema que queremos resolver, ¿no? Encontrar una teoría que nos muestre que no está allí, porque el mero hecho de que esté, y los teoremas dicen que está, es un problema para la física toda. Ahora, lo que define un agujero negro es su horizonte, el hecho de que es un objeto compacto rodeado de un horizonte. Si tiene singularidad dentro o no, o tiene otro universo, bueno, no deja de, digamos, a todo lo que sean nuestros fenómenos externos es anecdótico, ¿no? La física en torno a él será la misma, las radiaciones serán la misma, lo que todo observador externo ve es lo mismo, ¿no? Claro, a eso me refería yo, y sobre todo porque además, o sea, una razón para sospechar mucho de las singularidades es el tema de la evaporación de los agujeros negros por radiación Hawking. O sea, resulta que tú tienes, si tú crees eso, tú tienes un horizonte que según el agujero negro se va evaporando, cada vez va siendo más pequeño, y en el centro Sí. tienes una singularidad que es una curvatura infinita del espacio-tiempo, un punto singular. Y eso se va disminuyendo, va a ser pequeñito, 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 y hay un momento en el cual se termina de evaporar completamente y entonces la singularidad desaparece. O sea, pasa instantáneamente de tener un espacio-tiempo con una curvatura infinita a ser perfectamente plano, lo cual parece un Sí. contrasentido también, ¿no? Sí, entender el problema de la singularidad es sin duda un problema abierto y que requiere probablemente entender gravedad cuántica mejor. Otros problemas abiertos quizá no necesiten detalles de la gravedad cuántica, pero ciertamente el problema de la singularidad, tanto adentro de los agujeros negros como la inicial, al comienzo del Big Bang, son problemas abiertos que requerirán una formulación de la teoría cuántica de la gravedad, digamos. Un punto que me gustaría destacar de lo que ha comentado Gastón, de la situación, digamos, del contexto histórico del nacimiento del teorema de Penrose, es que, ¿por qué en 1965? ¿No? O sea, ¿por qué en ese momento? Pues fundamentalmente porque en ese momento es cuando se empiezan a observar, a principios de los 60, cuásares. Y no se sabía lo que eran los cuásares. Y cuando se descubre en 1964 que los cuásares son extragalácticos, y se hacen los números, se dice, este objeto extragaláctico a Z no sé cuánto, tiene que tener una energía, la emisión que estamos viendo, absolutamente descomunal. Nada puede explicar eso. Claro, estamos hablando de 10 a la 40 watts o cosas así. Son números que no podemos ni imaginar. Entonces se propone la idea de que podían ser agujeros negros supermasivos, agujeros negros en los centros galácticos, que produjeran, por ciertos mecanismos, con la materia que cae por acreción, esos enormes chorros que veríamos con cuásares, ¿no? Entonces eso es el motor, los núcleos galácticos activos, ¿no? Los cuásares como núcleos galácticos activos que tienen un agujero negro supermasivo, es el motor para que Penrose decida, pues voy a atacar el problema del colapso. ¿Y qué problema tenía el problema del colapso? El problema del colapso tenía que la teoría de Oppenheimer y Snyder, su estudiante Snyder, del 39, era una teoría para polvo que colapsa. ¿Qué es polvo? Polvo es que no tiene presión, solo tiene densidad, ¿vale? Entonces, cuando una estrella colapsa, la estrella sí tiene presión, y de hecho tiene mucha más presión en el centro. Entonces, el problema ese no es resoluble matemáticamente. No, a nivel matemático podemos hacerlo con ordenadores, pero a mano no podemos hacerlo. Entonces, se simplificó el problema poniendo, a veces se pone pues un casquete esférico de grosor infinitesimal, otras veces se pone una nube de polvo que colapsa. El problema es que, claro, la nube de polvo que colapsa, como no tiene presión, mantiene su simetría durante el colapso, no aparece ningún tipo de inhomogeneidad, pues si tú tienes presión vas a tener problemas, y al final lo que pasa con las supernovas, que la superficie de la supernova tiene como dedos, ¿no? Tiene una estructura muy compleja, muy asimétrica, extremadamente asimétrica. Entonces, esa solución, que es una solución extremadamente simétrica, dos físicos rusos en el 64 la criticaron y dijeron que eso no podía ser así. O sea, no podía ocurrir que existieran ese tipo de objetos en el universo, porque toda estrella rompería la simetría. En el momento en que la estrella o el núcleo de la estrella colapsara, se rompería la simetría y se evitaría esa singularidad. Lo que pasa es que los cálculos eran matemáticamente extremadamente difíciles. Es que, perdona, Francis, lo que hizo Penrose fue atacar ese problema sin calcular, con ideas de topología diferencial, en lugar de con ideas de geometría diferencial. En lugar de tratar de resolver las ecuaciones, plantear ideas físicas sobre lo que es
un horizonte, lo que es una superficie atrapada, qué implica para la causalidad, qué implica que los conos de luz dentro del horizonte se curven y ya no pueda ni salir la luz. O sea, todo ese tipo de ideas topológicas, de topología diferencial, son las que pone en bandeja en su teorema Roger Penrose, que lo publicó en un Physical Review Letters, en un artículo de 3 páginas, un artículo súper breve, ¿no? Gastón lo tuiteó hace poco, ¿no? Entonces, fíjate, el gran resultado de Penrose está basado, digamos, motivado por unas observaciones astrofísicas. Perdona, Héctor, tú ibas a... No, eso no lo sabía. No, simplemente sobre eso del colapso y la simetría, en fin, explicarlo a los oyentes de una forma muy intuitiva, creo que es muy fácil de entender. O sea, la idea del colapso perfectamente simétrica es tú asumir que todos los puntos de la estrella, cada partícula de la estrella cae hacia el centro, entonces todos se encuentran en el centro al mismo tiempo y tienes un punto singular donde están todos los puntos con una densidad infinita. Eso podemos entenderlo, y por qué eso, si no hay simetría perfecta, no funcionaría, imaginando dos partículas, que si tú las tienes al principio totalmente paradas, se van a atraer la una hacia la otra y van a chocar en el centro. Pero si tienen un poquito de velocidad una con respecto a la otra, lo que va a pasar es que se van a quedar orbitando. Van a quedar girando, formando órbitas alrededor del centro de masa ese común. Entonces, la forma quizás sencilla de entender por qué una ruptura de la simetría evita ese colapso de la singularidad es porque al final quedarían como orbitando una especie de centro de masas común, a poco que tengan un poquito de velocidad una respecto a la otra. Solamente si la situación es perfectamente simétrica, se produciría ese colapso total. Claro, eso es en una física muy simplificada newtoniana, pero en relatividad general sabemos que las órbitas no son cerradas y que efectivamente todo al final acaba cayendo hacia el centro, ¿no? Y por eso, como de hecho demostró Penrose matemáticamente, o fue Hawking, no me acuerdo, la singularidad está en el futuro de toda partícula que entra en el horizonte. No recuerdo si el resultado es de Penrose o de Hawking, pero... Este es el resultado premiado de Penrose. Ah, este es el resultado. Hawking lo que hizo fue aplicarlo a cosmología, hacia la singularidad primordial. O sea que... Pero bueno, que... En fin, yo creo que es un premio que... A ver, es bonito en el sentido de que premia una parte teórica y luego la parte más observacional de esa teoría, ¿no? Me recuerda un poco, ya que hemos estado hablando de Higgs y poniéndolo un poco a caer de un burro, también ese premio Nobel o sea, fue motivado fundamentalmente por el descubrimiento del bosón de Higgs. Entonces, el hecho de combinar esa predicción teórica con que se observara luego, ¿no? Así que yo no estoy seguro si realmente podemos decir que las observaciones del centro galáctico son la primera o la mejor constatación de la existencia de agujeros negros. Yo creo que ya hay observaciones anteriores. Pero bueno, esta de alguna forma, no sé, es como nuestro agujero negro, ¿no? Al ser el que está en el centro de la galaxia, es como es el que consideramos el de nuestro barrio y es el supermasivo. Y es el que, bueno, supuestamente podremos observar mejor en futuras ediciones del EHT, que por cierto, no sé si tienen ustedes alguna información sobre por qué no tenemos noticias. Se supone que habían estado observando también el centro galáctico, pero claro, es un problema más complicado. No lo sé, lo que parece que está generando son muchos problemas. El análisis de los datos originales, los mismos datos que se obtuvieron para M87, parece que están generando muchos problemas en el análisis, está un análisis muy complicado, y entonces probablemente se esté esperando a recopilar datos durante otros años, ¿no? De hecho, este año iba a haber observaciones que han tenido que ser anuladas por el tema de la COVID, ¿no? Entonces, supongo que están esperando a acumular eso, porque casi toda la gente de la colaboración EHT de España, en algunas que otra entrevista que les he oído, en charlas, etcétera, dicen que era inminente, que era una cosa que a principios de este año iba a ocurrir. Lo que pasa es que se ha mezclado la COVID, se han mezclado muchas cosas, ¿no? Tiene que ser un análisis muy, muy complicado el tema de las imágenes del centro galáctico, porque la rotación, eso que hemos visto ahora con estas imágenes, bueno, bastante inventadas que otra cosa, pero bueno, ha quedado muy bonito. Una película desde el año 2012, creo que es, con 5 fotogramas o así, hasta el 2017, nos muestra pues que el brillo se mueve, ¿no? Y, claro, se mueve a escala de años, porque ese M87 estrella tiene 6.500 millones de masas solares, quiero recordar, pero en el agujero negro supermasivo que tenemos en el centro de esta galaxia, Sagitario estrella, con 4 millones de masas solares, se mueve a horas, a ritmo de horas. Sí, es horas. Eso es lo que lo hace complicado de ver, porque la resolución angular es similar, el problema es la variabilidad de la imagen. Sí. Entonces, igual, se necesitan datos.
La imagen, un poco, ¿no? Si la gente vio la película esta de S2 orbitando en torno a Sagitario, a Estrella, cada 16 años, poquito más, cada 16 años y algunos días, creo que es 16,04 años o algo así. Lo interesante de esto es que, primero, la velocidad que toma la estrella cuando está cerca, porque la órbita es muy elíptica, son más o menos un 60avo de la velocidad de la luz, son 5.000 kilómetros por segundo, ¿no? Y eso es importante porque muestra dos cosas. Es tan rápido, es un 60avo de la velocidad de la luz, que ya permite ver efectos relativistas de la relatividad especial, porque va muy rápido respecto a nosotros. Y por otro lado, como la órbita es elíptica, y muy elíptica, por ejemplo, cuando pasa cerca, pasa a 120 unidades astronómicas, que es 4 veces la distancia, es menor que es 4 veces la distancia de Neptuno al Sol, es comparable con el sistema solar, es muy poco, comparado con los 26.000 años luz que nos separan de nosotros, del centro galáctico. El campo gravitatorio cambia mucho cuando está cerca que cuando está lejos, porque la órbita es elíptica. Entonces también se suma al efecto de la relatividad especial el efecto de la relatividad general del retardo temporal, el letargo temporal, mejor dicho, por estar en una zona de campo gravitatorio muy intenso. Entonces uno puede comprobar mirando esos efectos de la relatividad especial y de la relatividad general, que compiten, de hecho son parecidos, solamente mirando la órbita de una estrella, ¿no? Mirando el color, haciendo espectroscopía más básica de estas estrellas, que son estrellas grandes, ¿no? En 14 veces la masa del Sol o algo así. Entonces hay un montón de física que uno puede leer. Puede ver el corrimiento del perihelio de la órbita también, que es lo que observaron recientemente. El efecto relativista es más fácil de ver, lo observaron a principios del 2018. Hay un montón de física en ver la dinámica de una sola estrella en torno a... Sí, y otra cosa muy importante, que cuando miras al centro de masas, ahí no ves nada. O sea, absolutamente nada. Ha habido alguna señal muy espuria de alguno de estos detectores de rayos X, de satélites, pero una cosa muy puntual y de horas. Dentro del tiempo, ahí no hay nada. Dicho sea de paso, es otra confirmación de que es un agujero negro, porque el hecho de que cada tanto haya... Hay que entender que Sagitario a Estrella, incluso su nombre viene de una fuente de rayos X, ¿no? Cada tanto fulgura, quiere decir que cada tanto come una nube de polvo, de gas. Polvo, lo que sea, sí. O sea que ahí encima hay algo que está comiendo ahí, digamos, ¿no? No solamente las cosas orbitan en torno a él no emite nada, pero cada tanto hay una disrupción de algo. Yo creo que, como decía Gastón, el hecho de que en un solo sitio puedas ver tantos efectos de relatividad, tanto especial como general, es muy remarcable porque, lamentablemente, la relatividad es muy difícil de distinguir de la física newtoniana. Sus efectos son muy sutiles y muy pequeños. Es muy difícil ver efectos relativistas, ¿no? Entonces, claro, por eso también es tan difícil ponerla a prueba. Ya es difícil confirmarla, encima buscarle grietas, pues es complicado. El otro día estaba leyendo de cuán importante es para tomarse una cerveza la relatividad en realidad. Por ejemplo, si uno queda con un amigo en algún lugar, en esta época no se puede, pero para tomar una cerveza y usa el GPS para encontrar el bar, estaba mirando con precisión cuál de los efectos de la relatividad especial y de la relatividad general tiene que tener en cuenta el GPS, los pocos celulares que usan GPS, porque no todos los que dicen GPS usan GPS, pero muchos celulares usan GPS, de verdad. Cuando uno tiene en cuenta el hecho de la relatividad especial, porque el satélite se mueve rápido, entonces el tiempo pasa distinto para él que para nosotros por su velocidad, y también porque se encuentra muy lejos, o sea, el campo gravitatorio para él es mucho menos intenso que para nosotros. Estos dos efectos se suman. ¿Y qué pasaría si uno no tuviese en cuenta los efectos relativistas? Estamos hablando de escalas terrestres para tomarse una cerveza. Y de hecho uno falla... Sí. Perdona, yo creo que más que por estar muy lejos es porque está en caída libre, ¿no? No, es por el campo gravitatorio. Acá hay dos efectos que se suman, o sea, obviamente está relacionado con que esté en caída libre por su orbitar y está relacionado con su velocidad. Pero es el hecho de que está en una región donde el campo gravitatorio es mucho menos intenso. Es cierto que, estrictamente hablando, como está en caída libre, el campo es un sistema libre de fuerzas, ¿no? Como todo sistema en caída libre. Pero el campo gravitatorio en ese punto es menos intenso que para nosotros, entonces el tiempo para él pasa más rápido, envejece más rápido. Y encima a eso va a cierta velocidad. Entonces uno tiene que ver, esos efectos se contrarrestan, pero el efecto de la relatividad general es 45-7, es como más de 6 veces más fuerte que el efecto de la relatividad especial. Y si uno no tuviese en cuenta la relatividad, no podría tomarse una cerveza con un amigo porque acumula decenas de kilómetros por día ese error. O sea, es verdaderamente un efecto no sutil, no es que
uno quedaría en la esquina de enfrente. Directamente sale de Buenos Aires, en mi caso, ¿no? Bueno, Buenos Aires no, pues es grande, todavía estaría. Bueno, estaría, la estaría- española sí. Por el error en el GPS. Vale, vale. Sí. Curioso. Está No, gracioso eso, ese asunto. el tema, claro, siempre estamos siempre con la duda esa, ¿no? De si realmente los objetos que observamos en el universo corresponden a nuestros modelos teóricos, ¿no? Esa duda la tenemos siempre, ¿no? Es imposible. Había un momento en que se pensaba que el protón era una partícula, ¿no? Y tenía todas las propiedades de una partícula y no había nada. Y empezó a verse, como pasaba el tiempo, que no, que es que había unas cositas raras, es una partícula con cosas raras. No se comporta como debería. Uy, parece que tiene que tener. ¿Qué le pasará? Puede que esté compuesta. Y después se vio que era compuesta, ¿no? Con cualquier objeto astrofísico que veamos, una estrella, el Sol, ¿no? Los modelos que tenemos del Sol, pues son modelos que describen muy bien el Sol, pero nunca sabemos si realmente corresponden a nuestro modelo teórico. Tenemos que seguir estudiándolo. Y eso pasa con los agujeros negros. Pero hoy en día tenemos tal cantidad de evidencias, no de indicios, pruebas, de evidencias, ¿no? De pruebas muy, muy firmes, de que los agujeros negros existen, que es prácticamente imposible dudar, ¿no? Es decir, los agujeros negros aparentes, esos agujeros negros astrofísicos, no son las soluciones matemáticas de la relatividad de Einstein. Hoy en día ya no se puede decir. Eso se podía decir quizás hace 50 años, pero hoy en día ya tenemos tal cantidad de indicios que no podemos concebir otros objetos, independientemente de que los físicos teóricos, Gastón y compañía, pues son gente que se dedica a proponer objetos tipo agujero negro, son impostores de agujeros negros que hasta el horizonte son idénticos, pero por dentro no tienen nada que ver, ¿no? Pero en principio esos objetos son extremadamente exóticos y se pueden descartar por la navaja de Ockham. Pero hoy en día los agujeros negros, todo lo que indica, y además las observaciones de ondas gravitacionales, que son fusiones de horizontes. Los horizontes se fusionan y es un proceso extremadamente no lineal, extremadamente complicado, y coinciden las ondas gravitacionales con lo que indican los modelos teóricos, los modelos de simulación por ordenador, por supuesto, con supercomputadores, pero coinciden también que yo creo que no podemos dudar de eso, ¿no? A priori uno podría dudar de todo, pero entonces tiene que dudar de la propia existencia, ¿no? Pero si filosofea demasiado, no nos vamos a demasiado a la metafísica, los agujeros negros existen y están perfectamente bien descritos por la realidad general hasta que se demuestre lo contrario, con una teoría que demuestre pequeñísimas desviaciones en esa descripción y sea una teoría probablemente de gravedad cuántica. Sí, yo con la conversación anterior yo me refería a lo que es la singularidad, o sea, ese punto en concreto de ese concepto de singularidad, ¿no? Que es lo que bueno, que creo que ahí probablemente lo que se pone de manifiesto es una limitación de la teoría de la relatividad, claro. que eso... Y por eso los agujeros negros son tan interesantes y los físicos teóricos se rompen la cabeza estudiando los agujeros negros precisamente por las pistas que puede dar el intentar entender los agujeros negros sobre... porque justo ahí cerca de esa singularidad es donde esa gravedad cuántica es importante, ¿no? Entonces, las pistas que se puedan obtener de pensar en estos conceptos teóricos, pues es posible que nos lleven a avanzar en esa formulación de una gravedad cuántica que al final, pues es un poco el santo grial de la física, ¿no? Es de lo que se trata el asunto. Bueno, ¿hay alguna cosa más que queramos comentar sobre física? No, no hemos hablado mucho del trabajo de Gensel y de Guess. Son trabajos que utilizan telescopios con óptica adaptativa, que observan el centro galáctico en el infrarrojo, en una banda en la que se sabe que la atenuación es mucho más baja que en otras bandas. Eso les permite explorar por ciertas estrellas. Es un proceso extremadamente complicado de análisis de esas imágenes para lograr extraer las posiciones de las estrellas. Ellos tienen algoritmos independientes que se han estado en paralelo desde, esto estamos hablando del principio del 92, por ahí, 92, 93, empiezan a trabajar en paralelo, empiezan a mezclarse y van publicando, uno publica unos meses antes o publica un año antes algo y después lo publica el otro, van intercambiándose y van siempre ratificando el trabajo del uno al otro. Es decir, aunque sean competidores, y uno sea un competidor europeo, un alemán en el Max Planck, y aunque ahora está afiliado a una universidad norteamericana, porque claro, si va a recibir el premio Nobel, una universidad americana te contrata para que poder presumir en los índices de que te tiene como premio Nobel, y Guess, que bueno, se ha mantenido siempre allí en Estados Unidos, utilizaban instrumentos distintos, telescopios distintos, algoritmos distintos y estaban obteniendo prácticamente los mismos resultados, ¿no? Eso es como cuando en el LHC ponemos dos detectores, ALLA y CMS, y confirmamos
el descubrimiento del bosón de Higgs de manera independiente, ¿no? Pues aquí todo lo que se estaba descubriendo estaba siempre confrontado por un grupo de la competencia que trataba de adelantarse unos meses antes que tú y eso generaba pues un enorme avance en esta rama del conocimiento. Si solamente hubiera habido un único grupo, es muy difícil que se hubieran confirmado muchas de sus conclusiones y tendríamos dudas en muchas de ellas, ¿no? Pero... Sí, y para tener un poco de idea solamente de la resolución angular, ¿no? Estamos viendo algo del tamaño del sistema solar a 26.000 años luz de distancia. Esto es como decir unas horas luz. Es la misma relación que hay entre unas horas y 26.000 años. O sea, es una resolución angular no tan grande como la de Event Horizon Telescope del año pasado, pero igual para ser del infrarrojo, ¿no? Claro. Casi luz, extremadamente sorprendente. Sí. Exacto, y poder ver imágenes y poder ver ese movimiento de las estrellas. Es que claro, es muy visual, es muy directo este trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo la imagen de la silueta del agujero negro, bueno, ahí hay mucha reconstrucción. Es difícil afirmar que eso sea realmente una imagen, pero estas de las estrellas moviéndose es así, o sea, así es como se mueven las estrellas, ¿no? Es una peli. Esa película es fascinante. Sí, y después recordar eso, que estos son trabajos de toda la vida, ¿no? Como ha comentado antes Gastón, el periodo de la estrella que se acerca más al agujero negro de las que conocemos, ¿no? S2 o SO2, porque cada grupo le tenía un nombre distinto. El periodo es del orden de esos, de 16 años has dicho, ¿no? 15 y 16. O sea, tú tienes que trabajar y si tú quieres ver 2 órbitas necesitas 32 años. 32 años es una carrera académica, es jubilarte. No, por ejemplo, para ver el corrimiento del perihelio se necesitan como mínimo 2 órbitas, o sea, son 32 años, ¿no? Hay que pensar que estos tipos empezaron en el 92, 93, claro. La primera película completa de 2006, luego estos años sacaron. O sea, que esto es un trabajo de toda la vida, o sea, no como otros logros, por ejemplo, el trabajo de Penrose, que es un artículo que publicas un año, después te hace mucho famoso publicando otros artículos posteriores que refinan los detalles, pero que, bueno, en 1970 ya podía abandonar Penrose el tema de las singularidades y los agujeros negros y dedicarse a otros temas, ¿no? Y se tomar una cerveza con Higgs. Claro, o sea, o Hawking, ¿no? O dedicarse, o con quien fuera, ¿no? O trabajar en twistores o lo que fuera, ¿no? Podía cambiar completamente de tema y no pasaba nada, esa investigación ya quedaba ahí quieta. Sin embargo, con este tipo de trabajo extraccional que es de hormiguita, de ir trabajando año a año, ir sacando un poquito más de todos los datos, mejorando los algoritmos de análisis, mejorando los instrumentos, año a año. Ese trabajo es lo que engrandece muchísimo más este premio Nobel de Goethe y de Genzel. Es muy importante, sí. Y nada, y aprovechamos para recordar que el premio Nobel se da por esto, por el trabajo sobre los agujeros negros, no por la conciencia cuántica, ni por otras cosas que le ha dado al señor Penrose en los últimos tiempos, ¿verdad, Ignacio? Sí, que quede claro eso, ¿no? Lo hemos hablado más veces y yo sé que Alberto Aparici va a estar escuchando esto y ya me ha tirado de las orejas alguna vez porque, claro, yo al final hablo de lo poco que sé, si es que sé algo, y es del tema del cerebro, ¿no? Cuando doy opinión, evidentemente puedo contar de forma descriptiva más cosas, pero cuando doy opinión es porque quiero creer que algo puedo criticar. Y eso significa que al hablar de Penrose yo me dedico a soltar sapos y culebras, pero porque yo no entro en la parte física, que indiscutiblemente es valiosísima y tiene mucho peso y se merece el premio. Yo me quedo en el daño que ha hecho a entender la consciencia, porque eso es algo que se puede aproximar desde la ciencia, que luego para interpretar los datos necesitas unos contextos filosóficos serios y rigurosos, y lo que no puedes hacer es pseudociencia y pseudofilosofía y vestir todo eso como si fuera rigor, que es lo que hace Penrose y es lo que hace Hameroff, que es el que colabora a veces con él. Ya ha dicho en alguna ocasión que lo que es un anestesiólogo. Y creer que un anestesiólogo sabe la conciencia porque la quita durante las operaciones, pues es un poco grave. Entonces, ahí falta gente que sepa realmente de lo que está hablando, que esté dispuesta a hacerlo desde la ciencia y desde el rigor y no que digan las cosas por decir. Me han tirado también de las orejas, no solo Alberto, pero ya he hecho esa puntualización, sino en redes, porque dicen, bueno, pero es que tal vez no toda la producción de un científico tenga que ser ciencia de lo más rigurosa. Digo, ya, pero es que tampoco es filosofía, porque no hay un rigor en esa forma de obtener conocimiento que están haciendo ellos. Ya, pero tal vez es algo más espiritual. Bueno, pero ¿qué me estás contando entonces? O sea, igual puede hacer cosas espirituales y puede ir a comulgar los domingos, pero no por ello tiene que venir a contármelo a mí como si fuera ciencia. Esa es un poco la diferencia. En este caso, la crítica a Penrose sería que hable de lo que tiene que hablar donde tiene que hablar. Y si quiere opinar y tener ideas locas con sus amigos en la sobremesa, que lo haga. Pero es un poco comprometido que cuando consigues tanta relevancia justificada en tu campo como ha conseguido Penrose, utilices los mismos altares para hablar de cosas
que tienen por decirlo así, un valor epistemológico muy distinto, que aquí no hay realmente un valor de conocimiento nuevo, no hay un valor de intentar revelar cosas, hay una especulación que no es ni ciencia ficción dura, es de repente suponer que hay procesos cuánticos que pueden mantener su coherencia en el cerebro, siendo algo tan caliente y tan grande, con procesos tan complejos, y que de ahí, pues por algún motivo, por mano divina también, pues emerge la consciencia. Tampoco aporta nada. Es un poco malinterpretar lo que es el libre albedrío y utilizarlo a su antojo. Así que no me gusta nada, nada, nada. Y estas cosas me dan alergia. Pero vamos, que no entro en absoluto a opinar sobre sus aportes a la física. Eso es otra cosa. Yo quiero, porque hay una parte a lo mejor de lo que has dicho, estando de acuerdo con todo, que a lo mejor ha sonado un poco a falacia de autoridad inversa, en el sentido de decir, bueno, como es un anestesiólogo no tiene por qué saber de neurociencia, o porque Penrose es un físico. Yo quiero reivindicar el derecho de la gente a hablar de cosas de las que no sabe, porque si no yo tendría que estar callado todo el tiempo y me aburriría mucho, ¿no? Por supuesto. Pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando te enfrentas a un problema que es posiblemente de los más complejos y nucleares de la neurociencia cognitiva, viene bien tener de la mano a alguna persona que sepa. Y Hameroff ha utilizado en alguna ocasión su característica de médico como figura de autoridad para esto. Entonces es un poco a lo que apelo, que el médico no es figura de autoridad, incluso estando mal utilizado esto de la figura de autoridad para hablar de la conciencia. Eso, o sea, yo quería decir que cualquiera puede hablar de cualquier cosa y proponer cosas que a lo mejor a alguien se le puede ocurrir una idea y puede ser una propuesta valiosa, pero lo que no hay es que investirla de autoridad ni por el hecho de que sea médico su colaborador, ni por el hecho de que Penrose sea un científico brillante como físico y matemático, ¿no? Que acaba ocurriendo lo contrario, ¿no? Hay efectivamente, una cierta falacia de autoridad en el sentido de que como es un científico muy famoso y muy inteligente, pues que por eso ya su propuesta tiene que ser relevante. Y a lo mejor y también podemos quedarnos a medias aguas. Sí, por supuesto estamos de acuerdo en que, porque todas sus cogitaciones acerca de la conciencia probablemente son unos sin sentido y parecen no tener sentido y probablemente no lo tengan. Pero también cabe decir que de otras cosas en las que sí podría tener cierta pericia para hablar, como sus teorías sobre cosmología, las últimas teorías de cosmología de esto que se conoce como conformal cyclic cosmology, eso son, digamos, por decirlo de una manera elegante, un poco heterodoxas, digamos, ¿no? No son, y también a veces, a mí me ha pasado de personas que capaz que no son físicos y me hacen una entrevista y me preguntan sobre cosmología, y yo hablo de lo que se sabe de cosmología, la teoría de la inflación, que es la cosmología que entendemos hasta donde la entendemos, con sus limitaciones de lo que entendemos, pero ciertamente lo homologado, lo que está comprobado experimentalmente y eso, y la gente dice, bueno, pero está Penrose que dice que el universo, y ¿no? Estos modelos de una suerte de eterno retorno nietzscheano, que son modelos que no tienen mucho asidero teórico si uno indaga un poco en ellos, y digo, sí, no hace falta irse a lo que él dice sobre la conciencia para encontrar que no todo lo que una persona tan brillante puede hacer o decir tiene que tener, por supuesto, tiene que estar bien, ¿no? Y por eso en los fundamentos de la ciencia, quien diga las cosas tiene poca relevancia. O sea, sí que tenemos que hacer cierto salto de fe cuando la disciplina no es la nuestra y queremos aproximarnos a ella, porque de alguien nos tenemos que fiar. Pero si queremos trabajar en la base y saber por qué algo es riguroso o algo no lo es, ahí sí que no pinta nada quien lo diga. Y de esa forma podemos aprender a valorar lo que hace bien y no por ello, pues, creernos lo que hace mal. Y un punto importante que tenemos que recordar, este tipo de contribuciones de Penrose son literatura, son contribuciones para vender libros, y está vendiendo libros, son contribuciones muy, muy exitosas, ha vendido muchísimos libros, ¿no? No son contribuciones científicas. Lo que pasa es que se publican en algunas revistas científicas que no son las buenas del área correspondiente. Es decir, Hameroff y Penrose no publican en las revistas de conciencia, de neurociencia, top. Publican en revistas de segunda o tercera clase en ese campo. Eso sí, después publican en revistas top de matemáticas no sé qué, de física no sé cuánto. Y en un artículo de física cuelan un rollo de conciencia y dices, es que he publicado en una revista top. Sí, pero es que como tú eras físico, se te ha publicado en una revista top de física. Pero en las revistas de verdad donde estás hablando de ese tema, no publicas. Pero es irrelevante. A Penrose lo único que le importa es que se vendan sus libros. Y tiene que vender este tipo de ideas. Él descubrió que con este tipo de ideas vendía muy bien,
y está vendiendo y está, bueno, ya tiene mucha edad, pero... Igual podemos hablar muy bien de uno de sus libros, que es el de la nuevamente el emperador. Pero la parte final era la parte de la conciencia, ahí donde empieza... Cae mucho el libro en la parte yo creo final. que el éxito de ese libro y esa parte final fue lo que luego disparó sus especulaciones sobre... Claro, tú imagínate a alguien de público general, ¿no? Cogiendo un libro de divulgación de ciencia, La nueva mente del emperador, ¿no? Que es el título más curioso, ¿no? Y abre y se encuentra, pues yo qué sé, en la página 50 o 60, una máquina de Turing completa. La máquina de Turing universal descrita ahí en 2 o 3 páginas, llena de símbolos y garabatos y una explicación de 30 páginas intentando explicarte eso. Esa persona, el público general, dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué me están poniendo aquí? Pasa las páginas, ve lo siguiente, es que este libro no tengo que leer porque es de Penrose. Vamos a ver lo siguiente, wow, no sé qué. Y empieza a meter cosas de súper avanzadas y nadie se entera de nada. Entonces busca hasta llegar a la parte final. La parte de natural de carbono, ahí no cuenta nada, bueno, la conciencia, es que la cuántica tiene que estar detrás de la conciencia, ideas así como muy de pseudociencia que entiende todo el mundo. Entonces, el libro de Penrose lo que tiene fácil en la parte final. No es ni siquiera el primer premio Nobel de física que lo hace, ¿no? Uno también puede ver esos apéndices metafísicos en los libros de Schrödinger, por ejemplo, ¿no? Bueno, apéndices o directamente libros sobre metafísica por parte de Schrödinger, que son una vergüenza desde la perspectiva de la filosofía. No digo apéndice metafísico porque en su libro ¿Qué es la vida? Si no me acuerdo mal, uno se llama apéndice metafísico. Sí, sí, ¿no? Eso totalmente de acuerdo. Y es un libro... Bueno. Ahora sí, también me gustaría destacar una cosa importante de Penrose. Penrose estuvo también entre los candidatos al Nobel de Química cuando se lo dieron a Chessman, al de los cuasicristales, en 2011. Entonces se habló mucho de que en ese premio tendría que haber acompañado a Chessman, porque Chessman empezó a trabajar en cuasicristales después de ver los teselados, esas 2 teselas que generan una estructura no periódica del plano, ¿no? Que teselan que son de Penrose de mediados de los 70, ¿no? Entonces eso fue lo que indució a esto. Lo que pasa, claro, el resultado era un premio Nobel de Química y no se le consideró a Penrose, ¿no? Pero mucha gente pensaba que ya Penrose no iba a obtener nunca el premio Nobel porque había perdido esa oportunidad de obtener los cuasicristales, ¿no? Y sorprendentemente pues lo ha conseguido tras la muerte de Hawking, ¿no? Una pena que Hawking no estuviera vivo. Bueno, pues nada, simplemente recordar que sobre esto de la cosmología cíclica conforme, que es verdad que no me había olvidado yo de eso, hemos hablado largo y tendido, creo que tenemos incluso un episodio, no sé si un especial entero sobre eso o por lo menos más de 1 hora le dedicamos, ¿no? En algún programa que ahora no recuerdo cuál, pero ya lo pondré en redes sociales o algo así, por si alguien tiene interés en enterarse de qué iba todo eso.